Capítulo 6. Campamento. Campamento mestizo. ¿Qué quieres decir con que no podemos ir? Piper gritó enojada. Quirón enfrentó su mirada con sus ojos antiguos. Piper McLean, como te dije, ambos campos están actualmente cerrados y los dioses ordenaron que no ayudemos al señor Jackson ni al señor Grace. Habló con firmeza como si hubiera pasado por esto antes, y de hecho así había sido, con varios semidioses confundidos y enojados. Pero fueron capturados. Por lo que sabemos, podrían estar siendo torturados o muriendo. Piper insistió. Perky ha estado desaparecido durante 4 días y Jason durante 2. Son 2 de los semidioses más fuertes que tenemos. No podemos quedarnos aquí sentados si están en problemas. Añadió Azel, coincidiendo con Piper sobre la urgencia de la situación. Es demasiado pronto para que los dioses los envíen a otra misión. Frank dijo, preocupado. Todo lo que los dioses me dijeron fue que ambos estaban bien y que teníamos que mantenernos al margen. Dijeron que estaban manejando la situación. Quirón respondió a los preocupados semidioses. ¿Están manejando la situación? ¿Qué situación y desde cuándo manejan las cosas ellos solos? Por eso nos tienen a nosotros. Otros campistas murmuraron de acuerdo. Quirón suspiró. Él también estaba preocupado por Perky y Jason, y también le resultaba frustrante que los dioses no le contaran la historia completa. Todo lo que le dijeron fue que mantuviera ambos campamentos bajo llave hasta nuevo aviso y que no se preocupara por Perky o Jason. Perky y Jason pueden arreglárselas solos, solo tenemos que tener un poco de fe en que están bien y regresarán. Quirón insistió. Quirón, ¿qué está pasando? Por favor, dime que los dioses no los secuestraron nuevamente para una misión secreta y posiblemente se llevaron sus recuerdos, preguntó Piper, con lágrimas en los ojos. Rezó para que donde quiera que estuviera Jason todavía la recordara. No estoy seguro, niña, los dioses también me mantienen en la oscuridad. Él suspiró. Entonces, ¿se supone que debemos sentarnos esperando una señal de los dioses o de Perky y Jason? Gritó Travis. Ya probamos Iris Messaging, pero está bloqueado. Esto es como cuando Era cambió a Perky y Jason. Los otros campistas ahora estaban cada vez más agitados, preguntándose si habría otra guerra a la vuelta de la esquina. Por ahora, concéntrate en terminar las renovaciones del campamento, mantente al día con tu entrenamiento y actividades del campamento. Estaremos listos para cuando revivamos la palabra. Quirón declaró a los centuriones y consejeros principales reunidos. Esta reunión se desestima. Dijo con firmeza cuando parecía que algunos de los campistas iban a interponer otro argumento. Los campistas salieron de la casa grande sin parecer muy felices y murmurando maldiciones. Los únicos que quedaron fueron Reina y Frank. Señor. Frank dijo un poco vacilante, todavía no del todo cómodo con el centauro. ¿Qué pasa, Preator Zan? Dijo Quirón, tratando de mantener el cansancio fuera de su voz. ¿Estás seguro de que es una buena idea continuar con nuestros planes sin Perky y Jason? Reina preguntó cuando quedó claro que Frank no iba a hacer la pregunta. Sí, si hay otro conflicto importante en nuestro futuro cercano, entonces es imperativo que terminemos nuestros preparativos. Ustedes dos son los semidioses de mayor rango en este momento, y su primera prioridad son los semidioses aquí. Perky y Jason pueden manejarlo. Ellos mismos, y apuesto a que donde quiera que estén, están juntos. Dijo Quirón. Ambos asintieron y salieron de la casa grande. Desde que terminó la guerra, el campamento mestizo y el campamento Júpiter estuvieron trabajando duro para fusionar los campamentos. Todavía habría uno en Nueva York y otro en California, pero serían una fuerza de combate más unificada. Realmente fue idea de Perky que los campamentos permanecieran en contacto, y él y Jason pensaron que deberían intercambiar prácticas entre los campamentos para hacerlos más fuertes. La cabaña de Hefesto y Atenea estaban trabajando en un portal basado en tecnología laberinto para que pudieran viajar entre campamentos con mucha más libertad, lo que también sería bueno para misiones en todo el país. Los dioses no estaban exactamente contentos con este arreglo, pero no hicieron nada para detener a Perky o Jason. Esperaba que su desaparición no fuera alguna forma de represalia de los dioses. También esperaba que no hubiera otra guerra. En la última guerra, ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, incluso los cazadores de Artemisa y las Amazonas sufrieron mucho. Más de la mitad de sus fuerzas de combate murieron y nadie salió del combate sin un rasguño. Esa fue otra razón por la que los campos acordaron volverse más unificados. Este no era el momento para que Perky y Jason desaparecieran, no cuando todavía se estaban recuperando.
Quirón miró al cielo y envió una oración silenciosa a los dioses, esperando que esto no fuera el comienzo de algo peor por venir. Creía que estos semidioses merecían un poco de paz después de lidiar no con una sino con dos grandes profecías. Flautista toc, toc, ¿hay alguien en casa? Piper llamó a la oscuridad. No estaba segura de si Rachel estaba siquiera en su cueva en este momento, ya que se había ido a casa un par de semanas después de que terminara la pelea para estar con su familia. Piper no estaba segura de si había regresado todavía o no. «Hola», dijo de nuevo, caminando lentamente hacia la cueva. Piper llegó a una gran abertura en la cueva que estaba sorprendentemente brillantemente iluminada. Los murales cubrían las paredes. Los suministros de pintura estaban esparcidos por el suelo en montones de pintura seca o en cubos. En la pared del fondo estaba la persona que buscaba. Rachel Elizabeth Daré, la actual oráculo de Delfos. Parecía estar pintando algo nuevo en las paredes de la cueva y también bailaba al son de una música invisible. «Raquel». Piper gritó de nuevo. La pelirroja se giró sorprendida y se arrancó los auriculares. «Flautista», gritó, saltando y dándole un fuerte abrazo a su amiga. «¿Cómo estás?», preguntó, finalmente soltándola. «Rachel, ¿cuándo volviste?», preguntó Piper, con una pequeña sonrisa en su rostro. «Oh, acabo de llegar hace un par de horas». Rachel vio la mirada distraída en los ojos de Piper, frunció el ceño un poco preocupada y supongo que no viniste aquí solo para saludar. «No, lo siento, pero necesito preguntarte algo». La voz de Piper era suave, sus ojos vidriosos como si fuera a llorar, otra vez. Rachel se acercó a su sofá y dio unas palmaditas en el lugar junto a ella. «¿Has oído hablar de Perky y Jason?», preguntó después de un minuto completo de silencio. La expresión de Rachel se ensombreció. «Sí, lo escuché». «¿Sabes algo?». «Vi que fueron capturados, pero Catoptris está siendo molestamente vago y no me muestra nada más. Solo un montón de figuras sombrías. Lamentablemente, no sé mucho más que tú». «¿Ninguna profecía?». Piper declaró más de lo que preguntó. Raquel negó con la cabeza. «No, y no he oído nada de los dioses. Yo diría que están extrañamente silenciosos, pero como suelen ser así cuando sucede algo, supongo que no es inusual. Pero incluso en esos momentos teníamos una profecía que cumplir». «¿Por qué no hay nada ahora?», preguntó Piper. Rachel volvió a negar con la cabeza y miró hacia abajo avergonzada. «No lo sé. Realmente desearía haberlo hecho, en realidad es por eso que regresé temprano. Tanto el futuro de Perky como el de Jason parecen bloqueados por alguna razón». «Eso no significa que estén», Piper no quiso terminar esa declaración. «Oh, no, no. Están vivos, pero no sé qué está pasando. El futuro está en blanco». Rachel habló rápidamente agitando las manos en el aire como si eso fuera a invocar una profecía. «De alguna manera eso me hace sentir peor», Piper suspiró, mirando al suelo y cayeron en un incómodo silencio. «Me pregunto si así es como se sintió Annabeth cuando enviaron a Perky al campamento romano». Ella rompió el silencio. «Yo sé lo que quieres decir». Raquel suspiró. Ella nunca lo admitiría, pero todavía tenía sentimientos por Perky, pero se calmó desde que se convirtió en el oráculo y, bueno, por Annabeth, ya que podía ver que Perky la amaba y ella lo amaba. Cuando Perky desapareció hace tantos meses, ella hizo todo lo que pudo para encontrarlo, no por Annabeth, sino porque estaba preocupada por él. Y aquí estaba ella otra vez. Perky se había ido y no estaban Annabeth ni Jason. Parecía que todos sus amigos siempre se iban y no había nada que ella pudiera hacer para salvarlos. Basta mirar hacia el futuro para ver el sufrimiento que sus amigos tendrán que afrontar. «No me gusta esto», afirmó Azel por enésima vez ese día. «Sé lo que quieres decir, pero no podemos hacer nada al respecto en este momento. Además, Quirón tiene razón. Perky y Jason son los semidioses más fuertes que tenemos. Estoy seguro de que están bien». Frank afirmó con firmeza. Se estaba cansando y preocupado por Azel ya que ella no dejaba de caminar y decir lo mucho que no le gusta esto. «No es solo eso, Frank, algo se siente mal, más de lo habitual». «¿Por qué algo malo estaría sucediendo ahora, tan pronto después de que terminó la guerra? ¿Tan desafortunados tenemos?», preguntó en tono suplicante mientras dejaba de caminar y se sentaba junto a su novio. «No lo sé», Frank sintió lo mismo. Estaba preocupado, no solo por sus dos amigos, sino por todos ellos. Esta guerra afectó bastante a todos y no estaban en condiciones de librar otra guerra tan pronto. No habían tenido mucho descanso desde que terminaron los combates.
Todos los que podían distraerse trabajando duro para reconstruir todo lo que fue destruido, tanto física como mentalmente, lo estaban haciendo. También estaban trabajando duro para hacer realidad el sueño de Perky y Jason, que sería mucho más difícil ahora que ambos habían desaparecido nuevamente y había una tensión creciente entre griegos y romanos a causa de ello. No estaba seguro si era por la mala sangre que tenían en el pasado, o el mal presentimiento que había desde su desaparición, o el silencio del Olimpo que estaba alimentando toda la negatividad. Frank y Reina eran los semidioses de mayor rango en ese momento, y ya habían tenido que detener varias peleas entre los campistas y estaban haciendo todo lo posible para aliviar el creciente pánico de todos. Ahora se daba cuenta de por qué Perky y Jason dejaron de ser pretores y por qué Reina parecía tan tensa todo el tiempo. Deseó poder acudir a ellos para pedirles consejos sobre sus desapariciones y cómo ser un mejor líder. Frank solo esperaba que dondequiera que estuvieran Perky y Jason estuvieran a salvo y no hubiera otra crisis mundial a la vuelta de la esquina con esos dos en el centro de la misma. Con los Vengadores me gustaría hacer un examen físico. Bruce dijo después del desayuno, lo que tomó a ambos adolescentes con la guardia baja. Jason realmente se atragantó con su jugo de naranja. ¿Qué? Preguntó Perky, pasándole a Jason una servilleta que él aceptó amablemente. Un examen físico es una prueba de rutina en la que inspecciono, siento o escucho diferentes partes del cuerpo de una persona para asegurarme de que esté sana. Él explicó. Sé lo que significa, ¿pero por qué? Preguntó Perky. Estamos bastante sanos. Jason añadió una vez que ya no se estaba ahogando. Todos los Vengadores tienen que pasar por uno. De hecho, todos tienen que pasar por uno al menos una vez al año. No somos Vengadores, y si aún no lo has notado, no somos personas normales. Afirmó Perky. Si necesita algo, podemos ver si nuestro médico puede enviárselo. Añadió Jason. No le gustaba la idea de hacerse un chequeo por parte de mortales. Sé por sus registros que ninguno de ustedes tiene médico. Tony dijo mientras hojeaba su teléfono luciendo aburrido. Sí, lo hacemos, en el campamento. Dijo Perky. No necesitamos hacernos un chequeo. ¿Tiene más o menos tu edad? Steve hizo esta pregunta y fue ignorada. Me sentiría más cómodo si hiciera el examen yo mismo, además de consultar nuestros registros. Declaró Bruce. Además, no creo que su campamento nos dé sus archivos. Dijo Tony. Confía en nuestra palabra. Estamos sanos y no nos sentimos cómodos dejando que nos examines, ya fue bastante malo que nos cambiaras de ropa cuando estábamos inconscientes cuando nos conocimos. Perky refunfuñó. ¿Un chequeo no está mal, o le tienes miedo a los consultorios médicos? Preguntó Pedro. Tanto Perky como Jason fruncieron levemente el ceño. ¿Ustedes se hacen chequeos regulares en este campamento suyo? Preguntó Bruce. Digamos que no vamos a la enfermería a menos que sea necesario. Murmuró Perky. Pensó que después de dejar el campamento, no lo molestarían por su salud por un tiempo. Os aseguro que no es nada invasivo. Dijo Bruce. No nos importa, la respuesta es no. Jason insistió. Todos quedaron un poco sorprendidos por sus firmes negativas. ¿Es necesario que les recuerden a ambos que son prisioneros? Dijo la viuda negra. Los ceños de Perky y Jason se profundizaron y sus ojos se entrecerraron. Nat, lo siento, viuda, nosotros no, intentó decir Clint, pero Jason lo interrumpió. Si nos negamos, ¿nos vas a noquear? Preguntó Jason, frotándose el collar de su cuello. No, los sedantes en esos collares son solo para si intentas escapar. Tony les informó. La tensión en el aire era increíblemente espesa. Si tienen miedo, puedo quedarme con ustedes durante el examen, terminará antes de que se den cuenta. Peter sugirió tratar de aliviar la tensión. Ese no es el problema. Perky siseó, sus ojos se volvieron tormentosos. Algunos de los adultos se pusieron tensos. Dijiste que cooperarías, y sería más fácil si lo hicieras, así que no tenemos que reprimirte. Steve habló manteniendo el nivel de su voz, su cuerpo tenso. No quería que los niños intentaran nada, pero también le preocupaba que Bruce pudiera convertirse en Hulk si intentaban algo. Ambos adolescentes permanecieron en silencio, simplemente mirando a los Vengadores mientras Peter y Scott miraban entre los dos grupos. Si te hace sentir mejor, podemos hacerlo más tarde, sugirió Bruce después de varios momentos de silencio. No creo que posponerlo mejore su malestar. Afirmó Sam. Bucky gruñó. Entendió la resistencia de la pareja a hacerse un examen físico. Incluso él se sentía incómodo cuando se hacía los chequeos.
Los recuerdos de los experimentos que le hicieron, los médicos simplemente dejan un mal sabor de boca. No queremos que experimentemos con nosotros. Dijimos que no íbamos a ser sus ratas de laboratorio. Jason dijo que su tono era pesado y frío y sus ojos azules parecían destellar con un relámpago. No es experimentación, es solo un chequeo. Revisaré tus signos vitales y evaluaré tu cuerpo mediante observación, nada invasivo como dije antes. Bruce habló haciendo todo lo posible para aliviar su malestar. Yo también puedo conseguir uno para que veas de qué se trata. Peter sugirió que no se sentía nada cómodo con la forma en que todos se miraban unos a otros. Perky y Jason estaban empezando a asustarlo. Es una buena idea. Scott estuvo de acuerdo, tampoco cómodo con la atmósfera pesada. No tenemos muchas opciones en esto, ¿verdad? Preguntó Perky. Steve negó con la cabeza. Bien. Ambos sisearon, obviamente no estaban contentos con eso y también era evidente que no habían terminado de pelear por eso. Caminaron hasta la enfermería del recinto, que no fue mostrada durante el recorrido. Bruce y Steve abrieron el camino mientras Nat, Clint, Peter y Tony los seguían. El resto de los Vengadores se dispersaron hasta que fueron necesarios. Está bien, ¿quieres que Peter vaya primero o simplemente quieres que te cuente lo que estoy haciendo? Preguntó Bruce. Quería que los dos adolescentes estuvieran lo más cómodos posible. Háblanos. Jason suspiró. Ninguno de los adolescentes se relajó, parecía que ambos estaban listos para pelear si era necesario, lo que puso nerviosos a los otros Vengadores en la sala. Terminemos con esto de una vez. Perky estuvo de acuerdo. Se movió de modo que su espalda quedara contra la pared y tuviera una vista clara de la salida. Jason hizo lo mismo en la otra pared. Estaba claro que ninguno de los adolescentes confiaba en ellos todavía y no le gustaba la situación en absoluto. Estaban tensos y listos para cualquier cosa, lo que puso nerviosos a los Vengadores. Está bien. Un Black Widow, voy a pedirte que salgas. Preguntó Bruce. Nat no pareció contenta con eso, pero se fue y cerró la puerta detrás de ella. Lo siento, normalmente cuando hacemos un examen físico solo son el paciente y el médico. Pero, están aquí por seguridad. Perky lo interrumpió. Bruce simplemente asintió con tristeza. ¿Quién de ustedes quiere ir primero? Preguntó Bruce, sentándose en un pequeño escritorio en la habitación y dándoles a ambos una sonrisa con la esperanza de aliviar la tensión que estaba absorbiendo la vida de la habitación. Supongo que lo haré, refunfuñó Jason, claramente todavía no contento. Le pidieron a Perky que se sentara en una silla en el extremo opuesto de la habitación donde también estaba Peter. Bruce le indicó a Jason que se sentara en la cama, lo cual hizo vacilante. Está bien, primero voy a comenzar con algunas preguntas sobre la historia familiar. Jason frunció el ceño. ¿Qué tiene eso que ver con mi salud? Preguntó, alejándose un poco más del médico. Es su historial médico familiar de cualquier enfermedad como cáncer o antecedentes de problemas de salud. Bruce explicó. No conozco muy bien a mi madre. Ella me abandonó cuando tenía 6 años. Jason murmuró. ¿Te rendiste? Clint preguntó con el ceño fruncido en su rostro. Mi mamá literalmente me arrojó a los lobos para saldar su deuda, de todos modos apenas lo recuerdo. Jason explicó. El pequeño grupo quedó sorprendido por eso. Eso no tiene sentido, ¿por qué tu mamá te abandonaría así? Preguntó Tony, enojado porque cualquier madre le haría eso a su propio hijo. ¿Podemos seguir con este examen? Jason suplicó, molesto por el destino de las preguntas. Parecía que esto era más un interrogatorio que un examen médico. ¿Sí, tu papá tiene algún historial de enfermedad? Preguntó Bruce. Perky resopló, lo que hizo que Peter le diera una mirada extraña. No que yo sepa. Jason dijo que no sabía cómo explicar que su padre no tendría enfermedades normales, si las hubiera, porque su padre sí las tiene. Inmortal. ¿No vives con tu papá? Clint preguntó con el ceño cada vez más fruncido. Jason sacudió la cabeza vivo en el campamento. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste gripe? Bruce le preguntó a Jason. Frunció el ceño y parecía estar sumido en sus pensamientos. Nunca, al menos no que yo recuerde. Finalmente respondió. Me han envenenado un par de veces si eso cuenta. Está bien, voy a comprobar tus signos vitales ahora. Bruce dijo que no estaba seguro de cómo debería responder al último comentario. Le indicó a Jason que le extendiera el brazo y comprobó su presión arterial. Luego comprobó su temperatura y frecuencia cardíaca, luego le pidió a Jason que corriera en una cinta durante 1 minuto y luego volvió a comprobar su pulso. Está bien, ¿puedes quitarte la camisa? Jason parecía confundido.
¿Por qué necesito quitarme la camisa? Necesito comprobar tu respiración y necesito tocar tu abdomen y asegurarme de que no haya bultos extraños. Respondió Banner. Jason miró a Perky, quien se encogió de hombros. Jason suspiró y se quitó la camisa, mostrando las cicatrices que cubrían su pecho y sus tonificados músculos. Banner frunció el ceño cuando vio las cicatrices, aunque no era la primera vez que las veía, pero fueron Steve, Clint y Peter quienes también fruncieron el ceño. ¿De dónde sacaste todas estas cicatrices? Steve le preguntó a Jason, no se giró para mirar al soldado mayor. La mayoría son de misiones en las que he estado. Jason afirmó rotundamente. Algunos parecen haber dolido. Dijo Pedro. Lo hicieron. Jason volvió a decir rotundamente. El rostro de Peter se sonrojó cuando se dio cuenta de que había dicho eso en voz alta. Está bien Jason, bueno, parece que no tienes ninguna decoloración extraña en tu piel, ¿está bien si toco tu estómago? Bien. Jason suspiró. Después de unos minutos, Bruce lo soltó y le dijo a Jason que ya había terminado. Jason rápidamente se puso la camisa y esperó a que la cama se uniera a Perky y Peter. Está bien, Jason está lo más sano posible, ahora es el turno de Perky. ¿Podría haberte dicho eso? Oh espera, lo hice. Jason refunfuñó. Permítame ahorrarle tiempo, doctor. Me saltaría la historia familiar y esas cosas, ya que probablemente tenga a mi madre en sus registros, y no sé nada sobre mi padre, y no creo que mis padrastros cuenten. Perky dijo mientras se sentaba en la cama. Bien entonces. Bruce suspiró y revisó su presión arterial, luego revisó su temperatura y ritmo cardíaco y revisó sus ojos y oídos, luego le pidió a Perky que corriera en una cinta durante un minuto y luego revisó su pulso nuevamente como lo hizo con Jason. ¿Está bien, Perky, puedes quitarte la camisa? Preguntó Bruce. Perky suspiró e hizo lo que le dijeron, mostrando nuevamente las muchas cicatrices de Perky. Perky, tus cicatrices parecen haber sido tratadas poco después de que te lesionaste, con la excepción de unas pocas, y las de Jason no se ven tan mal como probablemente lo fue la herida. ¿Puedo preguntar por qué? Bruce preguntó mientras comprobaba la respiración de Perky. Tenemos muy buenos médicos, pero yo también puedo curarme a mí mismo. Afirmó Perky. ¿Puedes cómo? Clint preguntó, sorprendido. Noté que sanas rápido ya que tu hombro está completamente curado. Dijo Bruce, sin ver ninguna señal de que alguna vez hubiera habido una herida allí. Yo te mostraré. Afirmó Perky. Perky, no pensé que fuera necesario. Advirtió Jason. Jason tiene razón, no quiero que te lastimes solo para mostrarnos algo. Steve afirmó con firmeza. Perky se encogió de hombros. Bueno, es agua. Puedo curarme con agua. Perky explicó. Bueno, supongo que tiene sentido que sea tu poder, es sorprendente lo versátil que es. Dijo Tony, preguntándose por qué debería seguir sorprendiéndose. Si puedes curarte a ti mismo, ¿por qué algunos lucen peor que otros? Peter preguntó. Perky frunció el ceño. Obtuve algunos de estos antes de descubrir que podía curarme, y otros cuando no tenía agua para curarlos de inmediato. Dijo Perky. Clint, por otro lado, sabía de dónde probablemente provenían algunas de las heridas y eso no era del campamento. ¿Ya terminé? Perky le preguntó a Bruce, quien parecía un poco perdido en sus pensamientos. Sí, tú también estás sano. Bruce dijo que Perky se volvió a poner la camisa y saltó de la cama, ambos adolescentes ahora frente a la puerta. Ya que esto terminó, ¿te importa si regresamos a nuestras habitaciones? Jason preguntó, pero en realidad sonó más como decir que preguntar. No veo por qué no. Gracias a ambos por su cooperación. Dijo Steve, dándoles a ambos adolescentes una pequeña sonrisa que no fue correspondida. Bueno, no teníamos muchas opciones. Perky refunfuñó y por cierto, ¿cuándo vendrán mis padres? Deberían estar aquí esta tarde. Bruce dijo que Perky asintió y salió de la habitación. Después de que Perky y Jason desaparecieron en sus habitaciones, Steve, Clint, Nat y Tony caminaron juntos por el pasillo. Creo que acabamos de destruir la poca confianza que podríamos haber ganado con ese examen. Steve suspiró. No creo que nos hayamos ganado ninguna confianza, sinceramente, me sorprende que no hayan dado más pelea. Afirmó Nat. No sabía lo que sentía por los dos misteriosos adolescentes. Por un lado, no confiaba en ellos, eran poderosos, estaban bien entrenados y, frustrantemente, seguían siendo un misterio, capaces de ignorar sus técnicas de interrogatorio como si fuera un juego de niños y vencerla en un combate cuerpo a cuerpo sin realmente intentarlo. Además de eso, no tenía idea de lo que estaban pensando.
Normalmente podía leer a las personas como un libro abierto, especialmente a los hombres, pero estos dos chicos, fue como cuando pensó que había encontrado un agujero en sus defensas, lo taparon antes de que pudiera profundizar más, y eso era frustrante en sí mismo. Por otro lado sentía simpatía por ellos, recordaba lo que era ser criada para ser un arma, no tener una infancia digna de recordar o mejor aún no querer recordar. Quería mostrarles a Perky y Jason que eran más similares de lo que pensaban, pero no sabía cómo. Ella todavía no hablaba de sí misma, ni siquiera con personas que conocían su pasado. Si las vidas de los dos adolescentes se parecían en algo a la suya, y así sonaba, entendía por qué guardaban tanto silencio al respecto. Pero esa era también la razón por la que quería decirles que el mundo no es tan oscuro como parecía, que ellos, los Vengadores, estaban allí para ayudar y que había gente buena en el mundo. Entró a su habitación, dejando a los Vengadores en el pasillo sin esperar respuesta a su comentario. La puerta se cerró detrás de ella, respiró hondo y soltó. Jarvis, ¿puedes mencionar todo lo que tenemos sobre Perky Jackson y Jason Grace y también los vídeos de sus habitaciones? Ella preguntó. En respuesta a su petición, la habitación se iluminó con el brillo azul de las pantallas holográficas. Varias eran grabaciones de Perky y Jason en la sala de entrenamiento, una eran sus archivos y las dos últimas eran transmisiones en vivo. Perky no estaba por ningún lado, pero escuchó el agua corriendo en el baño y supuso que se estaba duchando. Jason estaba en el escritorio escribiendo algo en la libreta que Tony le había comprado. Deseó poder ver lo que estaba escribiendo, pensando que podría ser un mensaje secreto o algo así. Natasha estaba sentada en su escritorio leyendo los dos expedientes por enésima vez. Ya había memorizado todo lo que había en los archivos, pero estaba leyéndolo nuevamente y agregando la poca información que aprendieron en el examen médico. También pudo ver que los resultados de sus exámenes médicos ya estaban cargados en el archivo. Aún nada. Murmuró, memorizando la nueva información. Ambos adolescentes estaban en perfectas condiciones, de hecho eran más que perfectos para personas de su edad, casi sobrehumanos como Steve, lo cual tenía sentido. Encontró un poco interesante la información sobre la familia de Jason de que su madre lo abandonó. Natasha se preguntó cómo Jason terminó con ellos cuando su madre se lo entregó, o si lo encontraron. Un poco más tarde mamá. Perky sonrió caminando hacia ella. Perky, cariño, ¿estás bien? Sally preguntó tan pronto como vio a Perky. Ella lo revisó de arriba a abajo en busca de lesiones, lo que todos notaron. Estoy bien mamá. Dijo Perky. Es bueno escuchar eso ya que siempre pareces meterte en problemas. Todavía parecía preocupada, pero ahora tenía una sonrisa en su rostro. Les traje a usted y a Jason algunas cosas que pensé que necesitarían. Paul levantó dos bolsas de lona negras. Señor, tenemos que revisarlos. Rodey dijo alcanzando las bolsas. ¿Por qué? No hay nada peligroso, solo algo de ropa y otras cosas. Preguntó, mirando a los Vengadores. Mamá, está bien. Perky suspiró, esperando que su madre no pusiera ninguna cosa divina allí de la que los Vengadores sospecharían. Perky, no estoy de acuerdo con esto. Acabo de recuperarte después de tu desaparición de 9 meses. Desearía poder llevarte a casa. Su voz tembló. Esto tampoco me hace feliz. Dijo Paul mirando a los Vengadores, tratando de parecer intimidante, pero fallando estrepitosamente. ¿Entiendes la razón por la que Jackson y Grace están aquí? Hablamos de esto por teléfono. Dijo Tony, tratando de calmar la mirada de enojo en sus ojos. No, no lo entiendo. Perky es una buena persona y no merece nada de esto. Ella lloró. Mamá, estoy bien, por favor no llores. Dijo Perky, abrazando a su madre nuevamente. Todos los Vengadores fruncieron el ceño ante la escena, se sorprendieron de que Perky no estuviera de acuerdo con sus padres y exigiera que lo dejaran ir. Perky. Pablo empezó a hablar. Los Vengadores nos ven a Jason y a mí como una amenaza a la seguridad pública, y si tenemos que quedarnos aquí para demostrar que no somos una amenaza para ellos, entonces está bien. Afirmó Perky. Su voz era tranquila y tenía autoridad. El señor y la señora Blofis, Perky y yo lo hemos aceptado y, con suerte, seremos liberados de todos los cargos. Jason lanzó una mirada a los Vengadores para la última parte. Bueno, ya que los dejé, me iré entonces. Dijo el hombre que los escoltaba, girándose para irse. Gracias, feliz. Steve reconoció. El hombre asintió antes de desaparecer por unas puertas dobles. ¿Su nombre es Happy? Preguntó Perky, pensando que el chico no parecía una persona feliz. Sí. Pedro respondió.
De todos modos, ¿podemos echar un vistazo a esas bolsas? Clint preguntó señalando las bolsas que el padrastro de Perky había tirado al suelo. Sally miró a Perky, quien simplemente se encogió de hombros bien, y suspiró. Steve y Clint recogieron las bolsas. Steve abrió con cuidado la primera bolsa. Mientras todos miraban, sacó varias prendas, una bolsa con galletas azules caseras y una bolsa que parecía una especie de brownie. Al ver esa bolsa, tanto Perky como Jason se tensaron, pero la taparon antes de que nadie se diera cuenta. Luego Steve sacó una fotografía y Perky se quedó sin aliento y alcanzó la fotografía, lo que sorprendió a Steve. Miró la foto donde Perky estaba allí sonriendo con el brazo alrededor de una chica con cabello rubio dorado y ojos grises. Ella también estaba sonriendo a la cámara. Pensé que querrías ese Perky. Su mamá habló en voz baja. Perky tomó la foto mientras las lágrimas llenaban sus ojos, las hizo evaporarse, no quería mostrar debilidad frente a los Vengadores. Gracias mamá, pero me sentiría mejor si lo llevaras a casa. Perky habló débilmente. Sally frunció el ceño, pero asintió y retiró la fotografía. Perky lo miró fijamente en sus manos por un segundo antes de volverse hacia Steve, quien regresó a la bolsa buscando ahora si había algún compartimento oculto. Cuando no encontró ninguno, volvió a guardar todo en la bolsa y se la entregó a Perky. Clint revisó la bolsa de Jason, que estaba llena con las mismas cosas. Jason se sorprendió de que la familia Blofis consiguiera algo de su ropa del campamento, lo que le hizo preguntarse, ¿qué estaba pasando en el campamento? Después de la búsqueda minuciosa, a Jason le entregaron la bolsa. Perky, ahora que ya está hecho, ¿te gustaría llevar a tu hermana para que podamos hablar con los Vengadores? Preguntó Paul, sosteniendo al bebé de 3 meses. Hola Estelle, susurró Perky mientras tomaba a su hermanita, quien comenzó a estirarse para tocar su cara. Sí, estoy aquí. Tu hermano mayor, Perky. Una sonrisa apareció en sus labios. Pero lo que sorprendió a sus padres fue que Perky se volvió hacia Jason, quien parecía un poco alarmado de que Perky estuviera entregando a su hermanita. Perky, yo no, trató de protestar mientras Perky le mostraba a Jason cómo sostener al bebé. Estelle, este es mi mejor hermano Jason, él te protegerá por un tiempo, ¿vale? Dijo ignorando las protestas de Jason. La bebé no parecía feliz de dejar los brazos de Perky tan pronto, pero no lloró. Entonces Perky admiraba a su madre y a su padrastro. Mamá, ¿qué te dijeron exactamente sobre por qué estaba aquí? Preguntó Perky. Su voz era severa pero no exigente. Los Vengadores quedaron un poco sorprendidos por el cambio. Perky, cuando desapareciste, en el parque seguimos tus instrucciones. Cuando no regresaste, nos comunicamos con el campamento. Ella dijo. Un poco de cautela apareció en su rostro. Jason vino a preguntar sobre tu desaparición y luego él también desapareció. Íbamos a comunicarnos con el campamento nuevamente, pero el señor Stark llamó y explicó que estabas bajo la custodia de los Vengadores y que necesitabas quedarte aquí en el futuro previsible. Y que serías atendido. Hizo una pausa mirando a los Vengadores. También explicó que podía ir a visitarlos, pero tendría que planificarlo con anticipación. Ella exhaló. Perky asintió. Lo siento mamá, ese fue mi pedido, lamento cualquier inconveniente, Perseo Aquiles Jackson. Ella espetó y Perky se estremeció. Soy tu madre e incluso a pesar de todo, sigo siendo tu madre. Sé que no puedes contarme a dónde vas todo el tiempo y todos los detalles sobre el campamento, y sé que haces lo mejor que puedes para protegernos. Hizo un gesto a su hermana y a Paul. También necesitas dejarme protegerte un poco. Sé que eres demasiado mayor para que yo te diga qué hacer, y confío en ti, Perky, pero no quiero perderte, no otra vez, ¿vale? Ella comenzó a llorar de nuevo. Perky la abrazó, con una mirada triste en sus ojos. Los Vengadores e incluso Paul parecían un poco incómodos, como si estuvieran inmiscuyéndose en un momento privado entre madre e hijo. Mamá, esto no es lo más peligroso que he hecho. Prometo que regresaré y estaré bien. Puedo cuidarme sola. Ella asintió. Lo sé, pero todavía no puedo evitar preocuparme. Ella se alejó de Perky secándose las lágrimas. Paul puso su mano sobre su hombro y Perky asintió en agradecimiento. ¿Y tú también eres del campamento? Paul le preguntó al otro adolescente en la habitación, preguntándose si deberían haber traído 3 bolsas. No señor, soy Peter. Soy el interno del señor Stark. Pedro respondió. Pablo asintió. Sally se volvió hacia los Vengadores. Aún me gustaría hablar con todos ustedes. Dijo con severidad, enviando una mirada furiosa a cada uno de ellos.
Perky, ¿por qué no juegan tú, Jason y Peter con Estelle mientras hablamos con los Vengadores? Sugirió Pablo. Perky parecía preocupado, pero asintió. Por aquí el señor y la señorita Blofis. Dirigió Steve, llevándolos a la sala de conferencias. Una vez allí, todos tomaron asiento en un silencio un tanto incómodo. ¿Cuánto tiempo planeas mantener a Jason y Perky aquí? Paul preguntó sin ninguna broma. Eso dependerá principalmente de ellos. ¿Puedo preguntarte qué sabes sobre su campamento? Preguntó. Sally parecía un poco asustada y Paul parecía confundido. No sabemos mucho. Perky ha explicado que es por razones de seguridad por la que no puede hablar de sus desapariciones o de su vida. Sally miró hacia abajo con tristeza. Perky siempre le explicaba todo lo que podía, pero ella sabía que se ocultaba mucho, probablemente para no preocuparla y por algunas razones de seguridad. Perky es un buen chico, pero no es alguien con quien quieras cruzarte. Te amenazaría, pero sé que eso no servirá de mucho, pero te lo advertiré. Hay personas extremadamente poderosas detrás de Perky y Jason que no debes hacer. No quiero estar en el lado equivocado. Declaró Pablo. Todavía no sabía mucho del mundo divino, pero sabía lo suficiente y sentía que estos Vengadores estaban mordiendo más de lo que podían masticar. ¿Te importaría dar más detalles sobre eso? Preguntó Black Widow, entrecerrando los ojos. Uno de ellos sería el padre biológico de Perky. Los ojos del Vengador se abrieron al recordar su interrogatorio con Perky. Cómo trató de ocultar información sobre su padre y luego dijo que no lo conocía. Sally evitaba activamente el contacto visual. Habían hablado con el campamento antes de venir aquí cuando recibieron las maletas y la información. Quirón les había advertido que tuvieran cuidado con lo que decían. Sabía lo que estaban preguntando y pensó que Perky estaría jugando a la carta de ser vago. Solo conocí al padre biológico de Perky una vez, cuando cumplió 14 años. Sé que es extremadamente poderoso y tiene mucha influencia. Él también tiene muchos enemigos. Sally suspiró. Traté de mantener a Perky fuera del campamento el mayor tiempo posible. Le dije a Perky que su padre se había perdido en el mar, e hice todo lo que pude para mantenerlo escondido, pero cuando Perky cumplió 10 años, sus enemigos se enteraron de Perky, y comenzó a cazarlo. El padre de Perky pensó que el único lugar seguro para él sería el campamento donde podría entrenar con seguridad y aprender a cuidar de sí mismo. Ella habló algo tristemente. Sabía que el campamento era un lugar seguro para niños como él, pero también siempre estaba preocupada por Perky y deseaba poder pasar más tiempo con él. ¿Por qué no acudió a las autoridades ni puso a su hijo bajo protección de testigos? Scott preguntó, preguntándose por qué una madre estaría dispuesta a entregar a su hijo a una secta para entrenarlo como soldado. Ella solo sacudió la cabeza. ¿Eres consciente de que este campo lo convirtió en un soldado y un arma? Preguntó Bucky, tratando de mantener un poco de ira bajo control. Sé que Perky tiene una vida peligrosa. Dijo, recuperando su terquedad y compostura. Miró a los Vengadores con confianza. Hay muchas cosas que no entiendes y es posible que no estés de acuerdo con mis elecciones. Honestamente, si fuera por mí, haría que Perky se quedara conmigo y estuviera lejos de cualquier peligro, pero él tomó su decisión de ir al campamento y no puedo interponerme en su camino. Tiene amigos allí y está a salvo del mundo exterior. Sin embargo, el trato que hice para él para poder seguir viéndolo es que recibirá asistir a la escuela. Ella explicó. Hablando de la escuela, sé que acaba de empezar de nuevo, así que ¿qué planeas hacer al respecto? Preguntó Pablo. Quería que Perky volviera a la escuela secundaria Gode, pero sabía que Perky tendría mucho que hacer para ponerse al día ya que se perdió la mitad de su segundo año. Podemos discutir eso más tarde. Por ahora, deberías visitar a tu hijo. Steve dijo mientras se levantaba. Todos los Vengadores estaban confundidos por la información que recibieron y necesitaron tiempo para pensarlo. Para la pregunta sobre la escuela, nunca pensaron en eso. Cuando regresaron a la sala común, los tres adolescentes se reían y casi parecían normales. Estelle estaba en el regazo de Perky y se reía mientras jugaba. Perky se ve tan en paz que era difícil imaginar todas las cosas por las que él y Jason probablemente tuvieron que pasar. También era frustrante que todavía tuvieran tan poca información. Jason los vio venir primero y se levantó, Perky hizo lo mismo un momento después. ¿Cómo le fue? Preguntó Perky, preguntándose de qué hablaron. Acabamos de hablar de tu seguridad aquí. Dijo Sally. Perky levantó una ceja pero no lo cuestionó. Bueno, parece que Estelle te extrañó. Dijo Pablo sonriendo. Yo también la extrañé.
Perky dijo tocando a su hermana en la nariz, haciendo que el bebé se riera. Un poco más tarde los padres de Perky se quedaron a cenar y estaban hablando de cosas al azar. Paul estuvo hablando con Steve y Bruce sobre su trabajo docente hasta que la cena estuvo lista. Capitán Americano, por favor, llámame Steve. Dijo Steve, dándole al hombre una sonrisa. Si no le importa que le pregunte sobre su servicio. Pablo preguntó ¿servicio? Preguntó Perky. Se refiere al ejército. Tanto Bucky como yo servimos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿viviste la Segunda Guerra Mundial?, afirmó Jason. Lo sé, es un poco difícil de creer ya que no parecemos lo suficientemente mayores para haber estado vivos en aquel entonces, pero hubo algunas circunstancias interesantes y hoy estoy aquí. Dijo Steve. Lo mismo aquí, pero no en circunstancias divertidas. Añadió Bucky. ¿Y hay algunos de ustedes que también sirvieron en el ejército? Preguntó Sally. Sí, Sam y yo lo hicimos. Respondió Roddy. Entonces, ¿puedo preguntar si alguno de ustedes tuvo problemas para reajustarse a una vida normal o al menos normal para ustedes? Preguntó Pablo. Paul, ¿a dónde vas con esto? Perky murmuró en voz baja. Lo hice, y de alguna manera todavía estoy tratando de adaptarme porque no me congelaron, sino que me mantuvieron cautivo y me lavaron el cerebro. Afirmó Bucky. Lamentablemente, tomó mucho tiempo incluso sentirme cómodo contando esa parte. Bucky vio que tanto Perky como Jason se estremecieron un poco cuando dijo que les habían lavado el cerebro, y ambos adolescentes parecen entender cómo era eso, lo que preocupó a Bucky y lo confundió. También pasé momentos difíciles, ya que estaba congelado en el hielo y cuando desperté, me dijeron que la guerra había terminado, pero simplemente estaba tratando de adaptarme a este siglo, dijo Steve. Y todavía queda un largo camino por recorrer para ponerse al día. Tony gruñó con una sonrisa. Como si te asustaras con la tecnología y algunos de los cambios sociales que ha tenido este siglo. Jason dijo más que preguntó. Sí, no me digas que viviste la década de 1940. Steve preguntó alarmado. No, pero conocemos a alguien de nuestra edad que prácticamente había sufrido un ataque cardíaco en su primera vez en el mundo y vio todos los cambios, respondió Perky por Jason. ¿Nos referimos a ella? Preguntó Sally. No, todavía es un poco nueva en el campamento, lo cual le resulta más fácil de asimilar que el mundo exterior. Dijo Perky. ¿Por qué no tienes aparatos electrónicos?, pensó Peter en voz alta. Tanto Jason como Perky asintieron. La razón por la que lo mencioné fue para ver si podías ayudar a Perky y Jason con su trastorno de estrés postraumático. Paul le preguntó a Jason. Se atragantó con su bebida y los ojos de Perky se abrieron. Pablo. Perky jadeó. Perky, desearía poder ayudarte con tus pesadillas o con lo que ambos habéis pensado el año pasado, aunque sé que no puedes hablar de eso. Pablo suspiró. La tensión alrededor de la mesa pareció volverse más espesa, los rostros de Perky y Jason quedaron en blanco y nadie habló durante todo un minuto. Podemos hacer todo lo posible para ayudarlos, pero primero deben confiar en nosotros. Bruce dijo rompiendo el silencio mientras compartía una mirada con los adolescentes. Tengo una pregunta que quería hacer. Dijo Jason cuando nadie respondió al comentario de Bruce. ¿Cómo os convertisteis todos en los Vengadores? La pregunta pareció aligerar el aire en la habitación. Todos nos unimos para defender el mundo contra Loki y un ejército conocido como Chitauri. Ninguno de nosotros podría haber derrotado al ejército solo, así que Shield nos unió y hemos estado juntos desde entonces. Clint explicó. También me alegro por el cambio de tema. Y algunos de nosotros nos unimos más tarde. Dijo Sam. Un par de otros asintieron. Entonces, ¿fueron todos ustedes héroes en solitario o trabajaron para Shield y luego se convirtieron en un equipo? Preguntó Perky. Widow y yo éramos parte de Shield como agentes, explicó Clint. Yo era Tony Stark, el playboy multimillonario, y me convertí en Iron Man, luego Shield me hizo formar los Vengadores. Tony afirmó con orgullo. Pero ya no es un playboy. Dijo Pepper, agarrando la mano de Tony. Sí, ya no. Él aceptó. Todos explicaron cómo se convirtieron en Vengadores. Perky y Jason sabían que estaban ocultando mucha información, pero no presionaron, más que nada porque estaban contentos de salir del tema de la guerra, que para ambos todavía era un tema delicado. Después de la cena, Perky se despidió de sus padres y de su hermana pequeña Yap y los llevó de regreso a casa. Perky, antes de que regresen a sus habitaciones, tenemos que hablar con usted. Afirmó Sam. Si se trata de lo que dijo Paul, no queremos hablar de eso.
Perky dijo volviéndose para mirar a los Vengadores, ya que ambos habían perdido su buen humor. Eso es algo de lo que queríamos hablar, pero podemos discutirlo más tarde. Lo que quería preguntarte era sobre algo que dijo tu mamá. Dijo Rodney. Perky frunció el ceño pero no dijo nada. Tu mamá nos dijo que elegiste ir al campamento. ¿Podemos preguntarte por qué? Preguntó Steve. Perky resopló, realmente no tenía otra opción al respecto. O ir al campamento y entrenar con relativa seguridad o poner a mi madre en peligro y morir. Los ojos de los Vengadores se abrieron ante la declaración y se sorprendieron y entristecieron de que un niño de 10 años tuviera que tomar una decisión como esa. ¿Y Jason, cómo te uniste al campamento? Preguntó Naxa. Dije que mi mamá me entregó para cubrir su deuda. Jason no quería contarles la verdadera razón por la que su madre lo entregó para apaciguar a Hera, ni nada sobre su padre. Era más fácil fingir que no sabía quién era su padre, ya que de todos modos nunca había conocido a ese hombre. Dijiste que ella te abandonó, entonces te dejó en algún lugar o te llevó al campamento. Presionó la viuda. No lo recuerdo muy claramente, pero cuando encontré a mi hermana, ella me dijo que mi madre me había dejado en un parque y de alguna manera terminé en el campamento. También me dijo que pensaba que nuestra madre me había matado y que por eso ella escapó. Jason explicó. Para ser justos, tu hermana a veces puede exagerar demasiado. Perky comentó. Entonces, ¿tu hermana está viva? ¿Es ella parte del campamento? Preguntó Steve. Perky negó con la cabeza. Su historia es un poco complicada, pero ella es parte de una rama separada que está asociada con el campamento pero también separada. Perky le explicó a Jason. Y debido a eso, no la veo mucho. Honestamente, hace poco recordé que tenía una hermana y recientemente me encontré con ella cuando estaba en una misión. Jason dijo con tristeza. Perky, parece que sabes más sobre su hermana. ¿Por qué? Scott preguntó porque le salvé la vida un par de veces, y ella también salvó la mía, y fuimos a misiones conjuntas un par de veces. Perky dijo que los ojos de Jason se abrieron como platos. No sabía que ella me dijo que ustedes dos eran amigos. A veces pelean. Dijo Jason, mirando a Perky. Sí, porque a veces puede ser una molestia, y nunca me preguntaste cómo te conozco, hermana. Perky se encogió de hombros. ¿Qué misiones? Jason preguntó queriendo saber más sobre su hermana, pero Perky frunció el ceño porque el recuerdo le parecía doloroso. Realmente no quiero hablar de eso ahora, no es que las misiones estén clasificadas ni nada por el estilo, pero, Perky se calló como si estuviera recordando algo que no quería recordar y sacudió la cabeza. ¿Por qué no descansan los dos? Ha sido un día largo. Dijo Scott, no le gustó la mirada en los ojos de Perky. Jason parecía querer protestar, pero se limitó a asentir. Las misiones en las que Perky estaba pensando. Algo malo debe haber sucedido durante ellas. Steve y Clint escoltaron a Perky y Jason a sus habitaciones, y el resto de los Vengadores se despidieron y se fueron a hacer lo suyo antes de irse a la cama. Steve quería preguntarles a los dos adolescentes sobre esta chica que vivió la década de 1940, pero decidió no hacerlo. Tanto Perky como Jason parecían bastante cansados después de que la familia Blofeld se fue, y él no quería presionarlos más después de que los obligaron a hacer el examen médico en contra de su voluntad. Después de dejar a los dos adolescentes, fue al gimnasio para reflexionar sobre sus pensamientos. Jason no parecía saber quién era su padre, y una parte de él quería que Jason fuera de la década de 1940, pensando que tal vez él podría ser su padre. Por supuesto, eso sonaba imposible ya que no conocía a la madre de Jason y ella murió casi al mismo tiempo que él fue recuperado del hielo, pero pensó que era extraño lo mucho que Jason se parecía a él, como Tony se lo recordaba constantemente. Jason incluso se parece mucho a él. Sacudió la cabeza y arrancó la cadena de la bolsa con un puñetazo. Gruñó, agarró a otro y empezó a golpear de nuevo. Le resultaba frustrante lo poco que aún sabían y parecía que cuanto más averiguaban sobre los dos adolescentes, más preguntas tenía y más se enojaba con este campamento por hacerles pasar por tantas dificultades y para qué. ¿Cuál era el propósito de entrenar a los niños y convertirlos en soldados? Perky y Jason parecen buenos niños y dijeron que eran los buenos, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué suelen implicar sus misiones? Steve quería proteger a estos niños, ayudarlos a superar su dolor. Incluso Paul Blofeld le pidió que les ayudara. Notó las miradas llenas de dolor, la forma en que parecían envejecer 10 años cuando pensaban en cosas de su pasado, la forma en que estos dos parecían haber vivido más de una vida y se sorprendieron de que todavía estuvieran vivos, pero seguían luchando.
No rendirse y aceptar lo que la vida les depare. Estarían preparados para la muerte cuando llegara, pero seguirían luchando por la supervivencia de los demás por encima de ellos mismos. Otra bolsa salió volando. Pareces alterado. ¿Estás bien? Steve saltó levemente ante la nueva voz, al girar vio a su amigo Bucky. Solo de pensar. Steve suspiró. Y puedo adivinar de qué se trata. Dijo Bucky. Creo que han sido el centro de los pensamientos de todos desde que recogimos a Perky. Steve suspiró de nuevo, tomó otra bolsa y la puso en la cadena. Parece que siguen siendo tan misteriosos como antes. Steve asintió. ¿Notaste lo incómodos que se veían ambos cuando surgió el tema de la guerra o cuando les indiqué que les lavaran el cerebro? Preguntó. Parecen sentirse incómodos cada vez que los presionamos sobre las cosas por las que han pasado. Estaban bien hablando sobre el entrenamiento, pero cuando se trata de lo que hacen con ese entrenamiento, se callan. Steve dijo y luego tomó un sorbo de agua. Creo que esos dos son los niños más fuertes que he conocido. Dijo Bucky, mirando al techo como si pudiera ver el piso encima de donde estaban los niños. Estoy de acuerdo. Solo quiero ayudarlos, pero me siento, no calificado o demasiado a oscuras para entender. Afirmó Steve. En otra parte parece que los Vengadores consiguieron algunas armas realmente interesantes. Dijo una voz fría y oscura. El hombre tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba copias de los archivos de S.H.I.E.L.D. sobre Perseus Jackson y Jason Grace. ¿Qué te gustaría que hiciéramos con ellos? Preguntó la otra persona en el cuarto oscuro. Déjalos en paz por ahora, pero vigílalos de cerca. No quiero que los Vengadores contaminen estos tesoros. Cuando llegue el momento, los apoderaremos y tal vez eliminemos a los Vengadores en el proceso. El hombre rió fríamente, una risa oscura que prometía muerte y destrucción.